¿6 de la tarde? Sí, son las 6 de la tarde. Muy bien, antes de iniciar vamos a esperar 2 minutos. En 2 minutos iniciamos con la transmisión. Bienvenidos a todos los que se conectan, todos los que se están conectando ya. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. Estamos ya a punto de iniciar este webinar que hemos preparado en coorganización, el Vicerrectorado de Investigación junto con el Programa para la Mejora, el PMSUD. Desde ya el agradecimiento a los gestores de investigación que vienen aportando de gran manera al trabajo que viene realizando el Vicerrectorado de Investigación en mejora de la gestión de la investigación. Muy bien, iniciamos en 1 minuto ya la transmisión. Estamos ya conectados con el doctor Julio Francisco Santillán Aldana, gestor junior del PMSUB, que ha venido a nuestra universidad junto con la doctora Ludis Leidis Bermúdez y el magíster Rodrigo Manrique para trabajar en cuanto a la mejora de la gestión de la investigación. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los participantes y a toda la comunidad académica y basadrina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Héctor Rodríguez Papuico, vicerrector de investigación de la primera Casa de Estudios Superior de Estudios, por supuesto, de Tacna, la ciudad heroica. El día de hoy estamos iniciando este webinar titulado Redacción de artículos científicos, sugerencias desde el editor de la revista científica. Estamos ya conectados y en directo con el doctor Julio Francisco Santillán Aldana. Él es investigador con CITEC RENACIT, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Brasilia y editor de publicaciones científicas. Vamos a dejarlos con él en la transmisión de este webinar. Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias a esta transmisión del Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, de aquí de la ciudad de Tacna, al sur del Perú. Bueno, en esta ocasión quería compartir con ustedes algunos alcances respecto al tema de la redacción de artículos, pero desde una óptica que suele ser poco común, dado que comúnmente tenemos siempre intervenciones al respecto que hablan sobre las distintas técnicas para lograr artículos científicos adecuados, que cumplan con todos los criterios de calidad académica en tal medida que puedan ser aceptados por distintas publicaciones científicas. Pero nuestro aporte en esta tarde es concretamente hablar de aquellos alcances que de alguna u otra manera están del otro lado, vamos a decirlo así, desde el lado de las publicaciones, del lado de los editores. Entonces, vamos a compartir en este momento una pequeña pauta de diapositivas para ir comentando sobre este punto, que son concretamente las sugerencias desde el lado del editor de la revista científica para todos aquellos que van a redactar artículos científicos. Entonces, vamos a ver dos aspectos concretos, ¿no? Primero, todos aquellos aspectos que van a ser evaluados por el editor de la revista científica, y en segundo lugar, todos aquellos aspectos que serán evaluados por los revisores de la revista científica. Ustedes me preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? ¿Acaso no debería ser un solo conjunto?
No necesariamente, ya en este momento paso a explicarles un poco con detalle la diferencia. Bueno, vamos a ver los aspectos que van a ser evaluados por los editores de la revista científica. Hagamos un poco de referencia, de ubicación al contexto en el cual nos encontramos después de que una persona somete una contribución a una revista científica. Entonces, cuando se inicia este proceso de envío de sumisiones, envío de contribuciones a una revista científica, este va a ser recepcionado por el equipo editorial y concretamente por el editor de la revista. Y aquí va a haber un primer punto de contacto en el cual obviamente los autores van a recibir un acuse recibo de aquel trabajo que han enviado. Bien, pero lo que va a suceder a continuación es que el trabajo sometido, ¿no?, va a pasar por una primera evaluación, una evaluación inicial, lo que en otros contextos se podría llamar como un triaje. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que aquellas contribuciones van a ser evaluadas inicialmente, ojo con esto, inicialmente por el editor y por los miembros de su equipo editorial en función a algunos aspectos importantes que son los que a continuación voy a mencionar. ¿Ok? El primero de estos aspectos va a ser el de la originalidad. Como todos ustedes saben, todas las contribuciones que son sometidas a una publicación de por sí deberían ser originales, ¿no? Deberían ser originales. Estamos hablando de que sean publicaciones elaboradas, digamos, primigeniamente por sus autores y que son como tal únicas, al menos desde el punto de vista de la autoría de quien lo hace. Si bien es cierto, la parte temática, como vamos a ver después, quizás no sea tan original. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos elementos que en las revistas se utilizan precisamente para atender este punto, ¿no? Primero, se va a verificar de manera sencilla, dando fe al autor, esto solicitando comúnmente, en algunos casos, a los autores que envíen una declaración de originalidad, vale decir, una declaración de buena fe, donde el autor declara, ¿no?, de que el texto que está sometiendo a la revista, ¿no?, es original, es de su autoría, ¿no?, y bueno, y de eso él da fe. Es muy común que las revistas tengan estas declaratorias, a veces esta declaración como tal está expresa en un modelo de carta que la revista proporciona y que debe ser obviamente completada por los autores, ¿no? Y este, digamos, es un primer elemento que trata de verificarse, ¿no? Otro segundo elemento que va a verificarse es si es inédito, ¿no? Vale decir si la contribución es inédita. Ojo que acá muchas veces no queda muy claro esa delgada línea que separa del original de lo inédito, ¿no? El trabajo puede ser original para el autor, puede ser un trabajo nuevo creado por el autor, ¿no? Y obviamente este trabajo puede haber sido ya difundido, ¿no?, o publicado inclusive, ¿no? Y aquel acto de haber sido difundido o publicado le puede quitar de alguna manera el carácter de ineditismo, ¿no?, de que no ha sido de alguna manera sometido, no ha sido sometida previamente a otra publicación y no ha sido obviamente publicado, ¿no? Entonces, este trabajo técnicamente no debería haber sido publicado, debe ser prácticamente nuevo, si podemos utilizar también esa expresión en este contexto, ¿no? Ahora, y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo cómo es que en la revista verifican eso? Bueno, ya muchos de por ahí ya tienen la respuesta, obviamente, ¿no? Actualmente ya contamos con muchas herramientas, ¿no?, que nos van a permitir de alguna u otra manera verificar, ¿no?, que este trabajo es inédito y que de alguna manera lo contenido en él es propio, es original, ¿no?, del autor, o en todo caso se puede verificar también si está basado en otros autores de acuerdo a las referencias bibliográficas o las citaciones que se hagan. Para eso, obviamente,
Aquí trabajamos con el criterio de que en qué medida hay algún porcentaje de similitud. Y para esto, obviamente, vamos a utilizar herramientas como los software antiplagio, por ejemplo, para verificar eso. Este es un aspecto muy importante porque da para quizás hablar de este punto en una reunión distinta sobre lo que implica el ineditismo, la originalidad, el plagio propiamente dicho, inclusive de figuras que para algunos también son un poco confusas, como el autoplagio. A veces autocitarse o no citarse y simplemente hacer referencia a un trabajo previo y simplemente pensar que el no hacer una autorreferencia a uno, ¿no? Puede ser innecesario cuando en verdad lo es, ¿no? Entonces, esto de alguna manera en las revistas lo vemos, ¿no? Con la ayuda de estas herramientas y obviamente con otros criterios que se van cruzando durante el uso de estas herramientas. Ahora, el punto de la pertinencia temática. Muchas veces cuando se redacta un artículo científico, ¿no? Obviamente los autores conocen e identifican a las revistas de las publicaciones donde quisieran enviar sus trabajos a ser sometidos para que sean publicados, obviamente, por esas revistas, ¿no? Y obviamente son publicaciones conocidas en su medio, en su área. No obstante, estamos en un tiempo en el cual la diversidad de publicaciones de por área es abundante, y es abundante tanto por países, regiones, ¿no? De tal forma que siempre va a haber un lugar donde uno puede enviar una contribución y someterlo a esa revista. El punto está en saber elegir aquel lugar, ¿no? Pero al margen de saber elegir ese lugar hay que saber también si es que esa revista aborda o desarrolla o publica precisamente aquellos temas de nuestra área del conocimiento, que es lo que contiene, para este caso, nuestro artículo, ¿no? Entonces, la pertinencia temática es importante. Entonces, para ello es importante, obviamente, que los autores revisen debidamente, ¿no? En las directrices para autores que tienen todas las revistas, ¿no? Cuáles son las temáticas en las cuales aborda la revista. De tal manera para saber si es que coincide aquel tema de su contribución, ¿no? Para con esa revista. Entonces, ese es un punto muy importante. Quizás esto sea un poco más confuso para cuando hablemos de revistas que son para artículos o áreas temáticas que son, digamos, multidisciplinares. Y obviamente también hay revistas multidisciplinares que también abordan temas de más de un área de la ciencia, ¿no? Entonces, quizás ahí, tanto del lado de la revista como del lado de los artículos o del área temática en la que se esté trabajando, quizá la pertinencia temática como que no quede muy clara, muy definida. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque, reiteramos, son aspectos que van a ser evaluados por el editor en esta evaluación preliminar, en este triaje inicial que van a tener los artículos. Ahora, tenemos el tema de la vigencia, valga la redundancia, temática, ¿no? ¿En qué medida aquella contribución, aquel texto que hemos enviado a la revista está vigente, ¿no? ¿En qué medida esos textos que hemos enviado están respaldados por una literatura actualizada? Bueno, hay distintas maneras como las revistas, y hablo quizás más en mi experiencia desde la revista de Ciencias Sociales y Ciencias Sociales Aplicadas, ¿no? Verifican eso. Una verificación simple es, por ejemplo, constatando si al menos el 25% de las referencias bibliográficas que se presentan en aquella contribución que nos han enviado, ¿no? Son de estudios que tienen no menos de 5 años de publicados, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver asociados muchas veces los 5 años en cuanto al punto de referencia, si es que es literatura actualizada. Y esto también que cuando se hacen estudios, vamos a decirlo así, cienciométricos o bibliométricos, ¿no? También se toma la referencia de 5 años o una cantidad en esa proporción, ¿no? Para tener una idea si en verdad la literatura, la temática que se aborda, por ejemplo, en esos textos, es válida, ¿no? Ahora, alguien también me podrá decir por ahí, pero ¿qué pasa con aquellos trabajos que son del ámbito de historia?
¿no? Ahí se trabaja con literatura que es obviamente, en algunos casos, tiene data mucho mayor a 5 años, ¿no? Claro, en algunas áreas del conocimiento esto va a variar, pero digamos que para ciertas áreas, esta referencia, porque estoy haciendo mención de los 5 años, va a depender, reitero, ¿no? Del tipo del área temática, del área de conocimiento que estemos trabajando. Por ejemplo, en áreas de la física, por ejemplo, o de la medicina mismo, a propósito de la coyuntura que vivimos hoy por hoy, de una pandemia, ¿no? La información que se tiene de referencia, bueno, tiene que ser vacilante entre los de 3, 2 a 1 año, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cuán obsoleta es la información, ¿no? Entonces, dependiendo del área de la ciencia en la cual estemos trabajando, estemos desenvolviéndonos, nos vamos a tener un margen de tiempo en cuanto a que la literatura que usemos es obsoleta o no. En todo caso, reitero que en muchas áreas de ciencias sociales y sobre todo de ciencias sociales aplicadas, ¿no? Se utiliza la referencia de 5 años. Otro punto es el cumplimiento de las normas editoriales. Esto sí es un error muy común y pasa por lo siguiente. Si bien es cierto, todas las revistas tienen directrices para autores, ¿no? Es muy común que muchas veces los autores novatos, ¿no? Aquellos que están enviando un artículo por primera vez a una revista científica que obviamente es arbitrada, hagan un texto en función a los criterios que ellos ven por conveniente, en función a esa pauta. Inclusive pueden respetar a la estructura en algunos puntos, ¿no? Pero muchas veces sucede que no es así, ¿no? Y un aspecto muy importante y es básico para cualquiera que va a enviar un artículo a una revista científica es revisar previamente las directrices para autores y ver exactamente que aquel trabajo que estamos sometiendo cumpla con las normas editoriales. Muchas veces, muchos trabajos se quedan entrampados en el simple hecho de no haber cumplido con las normas editoriales. Estamos hablando, por ejemplo, de no cumplir con la estructura sugerida por la revista. Estamos hablando de que algunos elementos, por ejemplo, están ausentes. Alguna gente, por ejemplo, suele olvidarse de colocar los resúmenes que se solicitan por cuando menos, o las palabras claves que se solicitan cuando menos, ¿no? O de presentar adecuadamente las referencias bibliográficas de acuerdo a como indican las directrices o normas editoriales de la revista. Entonces, muchas veces los textos sometidos simplemente son descalificados por esos puntos, ¿no? Por esos factores. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. Había mencionado el tema de la estructura general. Sí, y efectivamente, casi la gran mayoría de revistas científicas ya plantean a los autores una estructura para con el contenido, ¿no? Por lo común, la estructura basada en resumen, introducción, metodología, resultados, conclusiones, bueno, y referencias, es una estructura muy convencional para los artículos o para las investigaciones originales, ¿no? Y que de alguna manera tienen algunas modificaciones para otros tipos de tipos textuales, no sea los artículos de revisión, los estudios de caso, ¿no? Pero por lo común son estructuras prácticamente ya adoptadas de manera homogénea por la comunidad internacional académica. No obstante, hay revistas que sí, tratando de tener digamos, llevar de manera más efectiva la información contenida en aquellas investigaciones, trata de a veces presentar otras estructuras, digamos, mucho más directas, ¿no? Que apelen mucho más a ver en primera instancia los resultados del producto de esos estudios que son publicados. Entonces, hay que estar muy atentos al tema de la estructura general de los artículos. Ahora, eso es lo que nosotros vemos a nivel de
equipo editorial en aquella primera evaluación inicial. Muchas revistas van a tratar de informar rápido y de manera breve a los autores, ¿no? Si es que se ha incumplido algo respecto a ese punto. Caso contrario, simplemente lo que va a suceder, si es que todo está ok, los artículos van a pasar directamente ya al proceso de evaluación por pares, ¿no? Y ya en el proceso de evaluación por pares, la figura cambia de alguna manera, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros ya tenemos una pauta de algunos elementos, eso se dice factores que hemos visto hace un rato, ya para el caso de los revisores, el par evaluador, esto va a variar porque a ellos, a diferencia del equipo editorial, quizás donde más se van a concentrar es en el hecho de poder hacer precisamente ya una evaluación, pero del contenido mismo de aquel texto que ha sido sometido. ¿Ok? Entonces, quizás para tener una idea más clara, en el equipo editorial lo que se va a tratar de ver un poco es el tema de la forma genérica, de cómo se presenta ese texto para ser evaluado por la revista, mientras que ya en el lado de la evaluación por pares, ya se va a ver más el contexto, el fondo mismo del contenido de ese texto, de esa contribución. Entonces, los aspectos que son evaluados comúnmente por los revisores, y este es obviamente la pauta la va a facilitar la misma revista, son los siguientes, ¿no? Primero, un punto muy común que se les solicita a los revisores es que el título tiene que guardar relación con el contenido de aquella sumisión, de aquel texto enviado, ¿no? Muchas veces, y reitero, esto pasa con los autores novatos, los títulos no necesariamente guardan relación con el contenido mismo del texto presentado. A veces hay una indecisión final, a veces quizás los orientadores, los asesores de estas investigaciones quizás no han estado del todo presentes y a veces el autor que está enviando por primera vez un texto no vacila mucho en cuanto al título y a veces queriendo quizás tener una estrategia más, vamos a decirlo así, de una suerte de marketing académico mediante un título rimbombante, aleja mucho con ese título del contenido real de aquel texto que él ha sometido, ¿no? Entonces, siempre se va a solicitar a los revisores que vean esto, ¿no? En qué medida el título guarda relación con el contenido. Otro aspecto es en qué medida el estudio ha establecido los límites o las limitaciones que ha tenido que afrontar, ¿no? Es muy común que un estudio, muchas veces que inicialmente se proyectó a desarrollar de una manera determinada, ¿no? Con bastante, digamos, proyección, no haya podido llegar a toda esa proyección deseada y se ha visto limitada por distintos factores. Puede haber sido el factor de tiempo, no hubo suficiente tiempo para levantar los datos, o simplemente no hubo una receptividad muy buena de parte de las fuentes, las personas donde se recopilaba esta información. Entonces se esperaba, qué sé yo, tener una muestra con una población grande, pero lamentablemente por factores muy diversos no se alcanzó esa muestra, el tiempo, cuestiones muy variadas, ¿no? Pero estas limitaciones siempre deben estar establecidas, mencionadas de manera explícita en el texto de la investigación. Es importante siempre decir por qué se hizo o no se hizo tal cosa, ¿no? Especificar bien cuáles son esas limitaciones. Nuevamente vemos el tema de la cobertura de la literatura, ¿no? Si bien es cierto, los revisores, de manera genérica y, digamos, por decirlo así, más mecánica,
¿no? Verificaron que ese texto quizás tenía una literatura en un 25% válida de hace poco, que no es tan obsoleta, que es de apenas no más de 5 años, ¿no? O sea, está poeta una buena literatura debidamente actualizada, ¿no? Ya los revisores, que obviamente son especialistas en el área, en el tema en el cual se refiere el texto que ha sido sometido, van a terminar de verificar si en verdad hubo una buena cobertura de esa literatura, si se revisaron adecuadamente las fuentes, ¿no? Cosa que quizás no necesariamente el editor de la revista pudo verificarlo vale decir, en esa revisión más cuantitativa, ¿no? De la bibliografía, de las referencias bibliográficas que inicialmente se vieron. Entonces, ver en qué medida esa cobertura de literatura es válida, ¿no? Si en verdad se han considerado los trabajos de aquellos autores que en verdad tienen relevancia en este tipo de estudios, ¿no? Cada área temática conoce sus autores, investigadores de referencia. Entonces es importante considerar eso y eso obviamente lo van a ver los revisores. Otro aspecto es la evaluación, y es muy importante este aspecto, de la metodología de la investigación. Si ustedes se percatan, los editores no ven prácticamente este punto. Si bien es cierto, se les solicita y obviamente un editor va a verificar si el punto referido a la metodología está incluido dentro de la estructura del texto, no va a verificar si en verdad la metodología de la evaluación, o sea, la metodología aplicada por el estudio ha sido la adecuada, ¿no? Y esto obviamente sí lo va a verificar el par evaluador, los revisores, viendo si la metodología tiene concordancia con los objetivos propuestos en el estudio, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante, ¿no? Y es, vamos a decirlo así, un aspecto casi básico en todos los procesos de evaluación que se hacen de aquellos artículos que son sometidos a la gran mayoría de revistas, ¿no? Si la metodología es la adecuada, ¿no? Entonces, va a haber digamos, muchos elementos a favor, ¿no? Para sugerir, obviamente, ¿no? Que el artículo sea publicado, ¿no? Es un aspecto muy importante. Otro aspecto interesante e importante, obviamente, es ver en qué medida los procedimientos de recolección de datos, ¿no? Para que se indican en los textos de investigación, ¿no? Han sido los adecuados, ¿no? Y esto obviamente también se vuelven a contrastar con los objetivos propuestos en los textos, en los estudios que se están presentando. Acá, si se fijan también, nuevamente se mencionan a los objetivos propuestos. Y sí, es que en verdad los objetivos de todo estudio, de toda investigación, siempre van a servir como punto de referencia para saber si aquello que se propone el estudio se alcanza, se cumple, ¿no? Si el método que estoy usando es el adecuado para alcanzar esos objetivos. Si la forma como recolecté información es la adecuada para alcanzar los objetivos. Entonces, este es un aspecto que siempre también va a ser tomado en cuenta por los revisores y que siempre va a ser considerado. En cuanto al uso de los métodos utilizados en el análisis de los datos, ¿no? Actualmente, como ustedes saben, existen distintos métodos para el análisis de datos en las distintas áreas, pero prácticamente identificamos que hay hasta 3 grupos o 3 modalidades, ¿no? En cuanto a estos métodos que se suelen usar, ¿no? Estamos hablando del uso de métodos cuantitativos, el uso de métodos cualitativos y también el uso combinado de estos métodos, que es lo que se suele llamar el uso de métodos mixtos, ¿no? En el cual se utilizan tanto métodos cuantitativos como cualitativos para poder alcanzar los objetivos de los estudios. Entonces, esto debe ser debidamente descrito, debidamente explicado en los textos. Cuando ustedes redacten el texto que están sometiendo a la revista, este aspecto debe quedar muy claro, porque de alguna manera siempre se va a tratar de identificar los métodos que han sido utilizados para el análisis de los datos, ¿no?
Se pueden haber muchas veces recolectados datos adecuados, se puede haber tenido buenas muestras en cuanto a las poblaciones estudiadas, pero muchas veces quizá los métodos usados para analizar esa información a veces no son los adecuados. O muchas veces no queda claro qué tipo de métodos han sido usados. Entonces, esto es obviamente visto por los revisores. Ahora, el tema de las conclusiones sustentadas por las evidencias presentadas, ¿no? Se entiende que cuando nosotros hemos presentado la metodología, el análisis de datos, los resultados, vamos a llegar a unas conclusiones, ¿no? Y obviamente estas conclusiones tienen que guardar concordancia, ¿no? Con el análisis y los resultados de los datos que se ha tenido. Entonces, si el análisis indicaba que el resultado era A y también era B, no se pueden hablar en las conclusiones de un resultado C necesariamente, ¿no? O sea, de algo que no se menciona en ningún momento, ni durante el análisis, ni en el punto de evidencia de los resultados, ¿no? Entonces, en las conclusiones debe haber una cierta coherencia, debe estar debidamente sustentada con las evidencias presentadas tanto en el análisis como en los resultados de los datos que se han obtenido. Ahora, ya de manera genérica se les va a pedir muchas veces a los revisores dos cosas, que va en el 2.8 y 2.9 de este abordaje que estamos dando. Primero es la evaluación que aquel revisor va a dar, aquellos revisores van a dar, de la contribución del texto para el área de estudio, ¿no? Cuando nosotros los editores de revistas científicas delegamos a un investigador la revisión de una sumisión, de una contribución, de alguna manera lo hacemos sabiendo de que esa persona, ese colega, ¿no?, tiene un conocimiento amplio sobre aquella temática sobre la cual versa el texto. Y obviamente tiene también una percepción de en qué medida los estudios, ¿no?, pueden dar alguna contribución precisamente a nuestra área de la ciencia, nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, siempre se va a solicitar eso a los revisores, ¿no? ¿En qué medida el texto contribuye a nuestra área de estudio? Esta evaluación quizás puede ser de alguna manera también subjetiva, pero de por sí esta va a estar respaldada precisamente en todos aquellos elementos que hemos visto hace un momento. El método, las técnicas usadas, los objetivos, las concordancias, en fin, ¿no? Entonces, esta contribución del texto se va a ver sustentada precisamente en todos esos elementos anteriores. Y que, reitero, va a ser algo que siempre se le va a solicitar a los revisores, ¿no?, para que sustenten. El otro punto es, hablamos de la calidad, evaluar la calidad del texto como un todo. Este aspecto, curiosamente, muchas veces se trabaja poco, pero vamos a tratar un poco de comentarlo de manera breve para que también se entienda a qué nos referimos con esto, ¿no? Existen muy buenos investigadores que tienen investigaciones muy profundas y muy acertadas en las distintas áreas de la ciencia con estudios muy destacados. Pero no necesariamente todos aquellos estudios e investigaciones necesariamente han sido debidamente comunicados. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo que no necesariamente un buen investigador muchas veces no necesariamente tiene aquella habilidad comunicativa para redactar adecuadamente el texto de investigación, para de alguna manera transmitir adecuadamente sus ideas y sobre todo en este caso el hallazgo de sus estudios. Entonces, este punto va a ser también evaluado por los revisores y a veces, muchas veces, ¿no?, quizás escapa un poco de la percepción de los propios autores. Porque obviamente un autor entiende el texto en función a su conocimiento y muchas veces para ver un texto
puede estar tal cual, claro, nítido y entendible, pero es entendible para él. Pero pocas veces, ¿no? Él no sabe si en verdad es entendible por otros, inicialmente por otros colegas, y menos por otras personas más allá del área temática de trabajo de él, ¿no? Entonces, este punto es evaluado por los revisores, ¿no? Quieren saber si el texto como tal no tiene coherencia, tiene una buena calidad, tiene una buena corrección gramatical. Vamos a ver si es un texto asequible, es leíble, es entendible, es comprensible. Eso es muy importante en ciencia y obviamente en cualquier área del conocimiento humano. Si nosotros queremos transmitir una idea, debemos de tratar de ser lo más claros, directos, de tal manera que podamos transmitir adecuadamente nuestro mensaje. Y eso obviamente también pasa en un artículo científico, porque de alguna u otra manera estamos hablando finalmente de comunicación científica. Entonces, este es un aspecto importante. Y vamos a hablar precisamente a continuación de cómo, de alguna manera, ver el tratar de llevar adecuadamente estos puntos y manejarlos adecuadamente desde el lado del autor, ¿no? Yo he comentado obviamente hasta aquí un poco lo que vemos tanto los editores de las revistas como lo que se les pide a los revisores de las sumisiones, de las contribuciones que vean, ¿no? Entonces, vamos a manera de consideraciones finales de esta intervención. Pongo esta imagen alusiva a mis colegas y a los amigos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, a propósito que el personaje que está sentado en esta imagen central es el profesor, el doctor Jorge Basadre Groman, junto con otros colegas. Utilizo esta imagen un poco para centrarme un poco en las consideraciones y reflexiones al respecto. En primer lugar, considero que necesariamente, y en eso sí que quizás coincida con muchos otros expositores que abordan este tema, que es bastante recurrente y se trabaja mucho, ¿no? Que todo autor debe, en primer lugar, antes de redactar el artículo, informarse debidamente de la revista hacia la cual él quiere presentar su texto, su contribución, hacia la cual él quiere someter un texto, ¿no? O sea, estoy diciendo que es importante que se tenga muy en claro a qué publicación se quiere presentar un texto para recién aquel texto que aún es un borrador tome forma y sea dirigido de acuerdo a las características, los parámetros de aquella revista, de aquella publicación. O sea que no es que el trabajo de uno debe de ser aceptado tal cual por la revista, sino que ese trabajo, esa propuesta de trabajo debe de adaptarse, ¿no?, a los parámetros de la revista científica. Otra segunda sugerencia, y que lo considero bastante importante, es que se revisen precisamente aquellos elementos que hemos mostrado hace un momento. Por lo común, muchas revistas muestran los parámetros en los cuales son aceptados los trabajos. Inclusive también te dicen qué tipo de trabajos no aceptan, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta qué tipo de trabajos son aceptados. Esto está dicho muchas veces en las directrices. Y otro aspecto complementario, a propósito de los puntos que hemos presentado, es ver qué elementos se les pide a los evaluadores revisar. Porque es muy importante que se sepa cómo es que uno va a ser evaluado. Esa información es muy importante, muy estratégico analizarla, estudiarla. Entonces, debemos informarnos adecuadamente cómo es que el texto que estoy sometiendo a una revista va a ser evaluado. Que no sea un misterio el saber cómo nos están evaluando. Uno debe saber cómo va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado el texto para que no nos sorprenda. Otro aspecto importante que yo considero útil es también saber dar lectura a los reportes de las revisiones, sea tanto de la revisión inicial, que puede ser que nos pase
que simplemente el texto sometido es observado en la entrada nada más porque faltan algunos elementos o porque está carente de algunos puntos, ¿no? Como si es que llegó a entrar a la parte de evaluación por pares, aquellos alcances que son dados por los evaluadores. Muchas veces, ya es quizás por un poco de práctica en el mismo trabajo de presentación de textos, ¿no? A las revistas científicas, los autores no reciben adecuadamente las sugerencias o observaciones. Lo que sí debe quedar claro es que cualquier observación, cualquier sugerencia debe ser debidamente documentada y debe ser informada de parte de la revista hacia el autor, y el autor debe revisar con cuidado todas aquellas observaciones dadas. Entiéndase bien que si bien no todos los artículos son aceptados, recuerden que hay una gran tasa de rechazos por artículos que recibe una revista. Prácticamente fluctúa entre un 60-70% de los artículos sometidos son rechazados, ¿no? Es muy importante, muy estratégico que los autores aprendan a leer sobre aquellas observaciones en las cuales se justifica el rechazo. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso nosotros vamos a poder entender qué cosas debemos mejorar en nuestros textos, en nuestros trabajos, para que en una segunda oportunidad o tercera oportunidad o simplemente una nueva oportunidad que deseamos someter otra vez el texto, hayamos superado precisamente esas observaciones. Y bueno, y finalmente es importante, creo yo, también mantener algunos parámetros mínimos de ética en cuanto al proceso mismo de someter artículos a una revista. Una práctica muy común hoy en día, una práctica antiética, vamos a decirlo así académicamente, es que muchas personas piensan que someter un artículo es un acto de un gana-gana, a ver cuáles revistas nos aceptan el artículo. Y simplemente cometen el error de someter un mismo artículo al mismo tiempo, de manera simultánea, a más de una revista. Práctica que obviamente ya está censurada y de alguna manera en muchos códigos de ética, tanto de revistas como códigos nacionales de investigadores y instituciones importantes como la COPE, ¿no? Ya está observada como práctica antiética. Recuerden siempre que cada vez que sometes un texto a una revista, solamente vas a poder someterlo a otro si es que esta revista te ha liberado del proceso de evaluación. Antes de eso no puedes someterlo a una revista. Y bueno, y con eso voy acabando mi intervención y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Santillán, gestor del programa PEMESUD, que justamente ha llegado a nuestra universidad para mejorar la gestión en la investigación en nuestra primera casa superior de estudios. Tenemos preguntas de nuestros participantes de este webinar. Una de las preguntas que ha llegado a través de correo electrónico, también vamos a hacer más adelante las preguntas de los amigos que se han conectado en el Facebook, es la siguiente. ¿Cuáles son los errores recurrentes de los autores? Gracias por la pregunta. Bueno, un error recurrente de los autores es precisamente aquel al que me hacía, al que hacía referencia al final, y es el preparar un texto para presentar una revista sin haber leído primeramente, ¿no? Los parámetros en que son recibidos aquellos textos a las revistas. Es el error más común, vale decir el error de novato, ¿no? Un segundo error es muchas veces no hacer la debida adecuación de los textos a las normas de citación que ha adoptado la revista, ¿no? Muchas veces, y esto sí quizás es una crítica para el lado de las revistas adoptan normas de referencia bibliográfica y de citaciones propias, ¿no? Que prácticamente no serían que se tomen normas estandarizadas o adoptadas ya globalmente. Me refiero a las normas SAP, a las normas ISO, a las normas de Vancouver, en fin, ¿no?
MLA, en fin. Y muchas veces los autores que, por ejemplo, cuando envían textos quizás de un país a una revista de otro país, tienen que verse forzados a adaptar sus textos a esa forma de citación, a esa forma de referencia. Entonces, muchas veces la falta de práctica hace que se incurran en errores y a veces esas observaciones son críticas y muchos textos se quedan atrapados precisamente por no haber hecho de un buen uso de aquellas prácticas de citación. En ese caso, lo que se sugiere es que, uno, si el autor no tiene experticia en el manejo de aquel tipo de uso de norma de citación, es que pase a una tercera persona la revisión de su texto, ¿sí? O simplemente que se apoye de gestores de referencias bibliográficas, por ejemplo, para que lo haga adecuadamente, ¿no? Y bueno, un tercer error que cometen obviamente los autores, perdón, y que ya lo había mencionado justo al final, era que lamentablemente muchos someten un artículo en simultáneo a más de una publicación. Como reitero, este es un error muy común y no es solo un error, ojo con esto, de autores primigenios, de autores novatos, es más bien lo que se denominaría en un argot una manía de muchos autores ya experimentados que simplemente al ver que no hay sanción efectiva de aquella acción antiética, simplemente lo continúan haciendo. Pero reiteramos, ya en algunas normas o políticas para autores o investigadores, en el caso de Perú, ya por ejemplo, ya hay una normatividad de parte del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, ¿no? Que es el que ha planteado las normas éticas para investigadores, y ya hay sanciones al respecto, ¿no? Entonces, esos serían concretamente las tres errores frecuentes que cometen los autores, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, doctor Santillán, y esto viene de parte de Robinson Reyes. Pregunta, ¿puedo realizar un artículo a partir de mi tesis de grado? Muchas gracias por la pregunta, Robinson. Sí es viable hacer un artículo a partir de tu tesis de grado, pero ojo que esto no significa transformar tu tesis de grado en un artículo, ¿no? Es muy común que se pueda desprender en un trabajo resumido, ¿no? De una tesis, por ejemplo, podamos obtener un artículo. Pero reitero, hay que ver adecuadamente si aquel trabajo, aquella tesis, te permite o si tiene las condiciones para que se presente como un artículo. Comúnmente los artículos se suelen hacer durante el proceso de desarrollo de la tesis. Y por lo común suele haber un artículo final que no es otra cosa que las conclusiones propias de la tesis, ¿no? Obviamente que es importante informar a los editores de la revista que el artículo está basado en una tesis, porque ustedes imagínense que ustedes someten el artículo basado en su tesis, no informaron a los editores que esto es producto de una tesis, y cuando simplemente con un acto muy simple, cuando este texto es sometido, por ejemplo, a software antiplagio, ¿no? Se van a identificar rápidamente estructuras del texto, duplicados obviamente en el texto sometido, ¿no? Entonces, esto puede prestarse a confusiones y malos entendidos. Es importante que se indique, obviamente, reitero a los editores, que tu artículo está basado en los resultados de una tesis que tú has desarrollado previamente. Bien, tenemos otra pregunta y esto viene de parte de Laura Zurita. Dice, tiene dos preguntas. ¿Cómo se recomienda enviar un abstract? Y la siguiente pregunta sería, ¿tengo más posibilidades de que lo publiquen si voy en coautoría con un investigador consolidado? Bien, muchas gracias por la pregunta, Laura. En verdad, ¿cómo se recomienda mandar un abstract? Si la revista no te lo indica, ¿ya? Obviamente podrías mandar un abstract estructurado. Por ejemplo, en algunas áreas académicas se utiliza abstract o resúmenes estructurados basados en 4 puntos: objetivos, metodología, resultados y conclusiones, ¿no? O MRC, como se suele llamar, ¿no? Eso podría ser por un lado, ¿ya? Pero ojo, siempre revisa antes las directrices para autores, porque por lo común siempre se indica
inclusive la forma en que debe ser presentado el abstract o resumen. Ahora, en cuanto al punto si tienes más chance de que tu artículo sea aceptado por publicar en autoría con un investigador consolidado, esto es relativo, porque si bien es cierto, y de esto podríamos hablar largo y extenso en otra oportunidad, los académicos destacados en todas las áreas son rápidamente reconocidos y muchas veces sus trabajos son aceptados, más que por la pertinencia del trabajo, quizás por el renombre que éste da a la publicación. Quizás el artículo pueda ser publicado, sí, pero nadie te garantiza, por ejemplo, que si este es un artículo, digamos, de referencia, o como se suele decir también hoy por hoy, se vuelva un artículo de impacto, ¿no? O sea, el que un artículo puede ser publicado porque está en la coautoría un investigador destacado y que de alguna manera la revista, el editor tenga la debilidad de aprobar el artículo por eso. Eso es por un lado, simplemente puede ser que garantice la publicación, pero no está garantizando necesariamente la influencia académica que ese trabajo debe tener, que es lo que en verdad todos buscamos, aspiramos, ¿no? Dar una contribución a nuestra área del conocimiento de tal manera que nosotros también en el futuro podamos ser referenciados por un debido estudio que hayamos desarrollado. Entonces, es una situación relativa que obviamente te va a tocar a ti evaluar. Bien, tenemos otra pregunta de parte de Efraín Becerra. La pregunta es, ¿una investigación con más de 5 años de haberse realizado puede publicarse? Eso va a ser relativo al área de investigación. Por ejemplo, es definitivamente un trabajo que desea publicarse después de pasado ese periodo tan largo de tiempo, que académicamente es bastante largo, ¿no? Necesita de una revisión y una actualización de literatura. Hoy por hoy la tendencia en cuanto a las publicaciones científicas, y creo que eso no cambia en el tiempo, es publicar precisamente temas nuevos, temas innovadores. Y eso pasa también por estar basado y apoyado en literatura nueva e innovadora, ¿no? Puede ser que tengamos trabajos de investigación muy destacados, ¿no? Que de alguna otra manera no pierden vigencia en el tiempo. No obstante, obviamente esos trabajos de investigación se ven más consolidados y están basados en literatura actualizada. Recordemos siempre aquella expresión que suele ser utilizado inclusive por un sistema como Google Scholar, ¿no? Que es apoyar precisamente nuestros estudios en hombros de gigantes, ¿no? Esta expresión que tiene larga data en el ambiente académico y que no es otra cosa que respaldar precisamente nuestros estudios en los autores más versados, precisamente en aquellos autores más destacados que de alguna manera den respaldo a aquello que yo estoy sustentando. Yo simplemente le sugeriría a Efraín que debería primero pasar ese texto por una actualización de literatura y si aún es válido, inclusive con la actualización de literatura, puede presentar el texto a una revista que considere evaluarlo. Muchas gracias, doctor Santillán. Tenemos otra pregunta de parte de Anderson Batallanos. ¿El tema de una investigación puede ser diferente, de diferente especialidad, fuera de la carrera que uno estudia o estudió? Muchas gracias por la pregunta, Anderson. Sí, en verdad, una cosa que es importante, que creo que debe quedar claro para todos aquellos que hacemos actividad académica, es que cuando nosotros nos iniciamos en un área académica, obviamente estamos abiertos a un mundo amplio, precisamente la universidad como tal es la que nos da esa universalidad y acceso a un conocimiento amplio, y es muy probable que quizás si bien comenzamos estudiando algo, ¿no? En el camino vayamos encontrando otras líneas, otras temáticas de nuestro interés, ¿no? Lo que sí quizás puede ser un poco cuestionable, ¿no? Es en qué medida hay pertinencia temática cuando se hacen estudios a profundidad. Me explico.
¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos haber estado, qué sé yo, haciendo investigación en historia, ¿no? Y quizás de un momento a otro entremos al ámbito de la medicina, ¿no? Obviamente habrá que ver en qué medida nosotros tenemos pertinencia, ¿no? Para poder abordar o hacer abordaje en torno a medicina, teniendo una base académica o teórica solamente en el área de historia, ¿no? Recuerden siempre que las distintas áreas del conocimiento tienen distinta densidad, vamos a decirlo así, distinta densidad teórica y académica, ¿cierto? Hay muchas áreas que tienen una profundidad mayor de estudios que obviamente están avalados por un conocimiento mayor respecto a otras. Y esto no la descalifica, pero sí obviamente genera, digamos, una territorialidad en cuanto a pertinencia, ¿no? Sí es válido, pero depende también en qué medida Anderson desees también sustentar aquel trabajo nuevo, aquel interés nuevo en un área que quizás la exigencia académica sea mayor. Bien, tenemos otra pregunta de parte de Mónica Mata. Pregunta, ¿hay un número mínimo o máximo de revisores por revista o se puede ajustar a las necesidades temáticas? Muchas gracias por la pregunta, Mónica. El número mínimo o máximo de revisores por revista, en verdad, debería ser ilimitado el número de revisores por revista. Pero obviamente, como lo mencionas, sí debería haber un ajuste en función de las necesidades temáticas. En la medida en que la ciencia va evolucionando, obviamente los temas van cambiando. Y como todo en el ámbito del conocimiento humano y propio del hombre, también hay tendencias o modas. Si bien hasta hace un tiempo, por poner un ejemplo, en el área de ciencias médicas, quizás aquí en el sur, en el Perú, hubo muchos estudios referidos a la epidemia del cólera, ¿no? Obviamente, quizás eso ya no esté tan en boga hoy por hoy, que estamos viviendo una coyuntura global de una pandemia, donde, por ejemplo, la investigación sobre el COVID-19, entre comillas, está de moda académicamente, ¿no? No obstante, hay otros temas importantes que simplemente son constantes, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo económico y social, hoy por hoy, en medio de la coyuntura actual, sigue siendo un tema pendiente y, por el contrario, la circunstancia de una pandemia lo evidencia y nuevamente lleva a la pregunta al frente: ¿en qué medida podemos mejorar esto? ¿En qué medida podemos mejorar esta situación? Entonces, el número de revisores, obviamente por las temáticas, se va a ampliar en la medida que también haya mayor número de investigaciones en el área, ¿no? Entonces, es muy probable que en este tiempo aparezcan muchos revisores de muchos de los temas, entre comillas, coyunturales que estamos vivenciando por estos tiempos, ¿no? Y obviamente eso va a implicar que quizás, por ejemplo, para hablar, digámoslo así, de COVID-19, tengamos revisores por áreas temáticas, dependiendo, pues, desde el punto de vista económico, del punto de vista social, del derecho informático, sin contar el punto del punto de vista de la medicina, de la salud pública, en fin. Y eso obviamente se va a ampliar a tener muchos revisores dependiendo del área temática en los cuales se ha hecho más investigación. Entonces, esto va a ser relativo a las tendencias, que exista en cada comunidad académica sobre un tema, Mónica. Bien, tenemos otra pregunta de Melissa Olvera. Pregunta, ¿qué sucede si se comienza escribiendo el artículo y una vez terminado el borrador, se comienza la búsqueda de revistas? Muchas gracias por la pregunta, Melissa. Precisamente como tú mencionas, lo que es válido es tener un borrador. En verdad, cualquier persona que se esté iniciando en producción científica, en la redacción de artículos, un investigador nuevo en su área, siempre por lo común debe tener borradores, avances estructurados metodológicamente de aquello que está estudiando, de tal manera que
estos borradores, que suelen llamarse también en algunos casos preprints, ¿no? Porque aún no han sido publicados, no han sido impresos, ¿no? Puedan ser adecuados y ajustados a los lineamientos de las revistas. Esto es lo válido, esto es lo deseable. Pero ojo, que estamos hablando de borradores, de textos previos que no han sido adecuados aún a un formato final, ¿no? No obstante, estos textos son preciados, curiosamente, porque de alguna manera también se puede rescatar ahí la idea primigenia que había de un estudio, de una investigación, ¿no? Que quizás después va a variar cuando ya el texto, debidamente acondicionado por una revista, recibe observaciones para que sea mejorado en determinados puntos. Pero también esto es importante porque ese borrador inicial te va a ir dando cuenta de cómo es que ha ido evolucionando tu proceso de análisis, tu proceso de uso de metodología. En ese sentido, los borradores son importantes y es importante tenerlos siempre a la mano. No es válido muchas veces, y es muy común también, escuchar sobre todo a los investigadores más jóvenes, aquellos que están a punto de egresar, decir que tengo una idea de artículo. Lo ideal sería escuchar, tengo un borrador de artículo. Y me parece adecuado, Melissa, que tengas un borrador, ¿no? Para precisamente iniciar la búsqueda de la revista donde quieres publicar. Ten más borradores y tus ideas trata de transformarlas precisamente en borradores de potenciales textos para someter a una revista. Muy bien, tenemos otra pregunta de George Villavicencio. Pregunta, ¿cuánto tiempo debe esperar un autor para una respuesta de una revista? Muchas gracias, George. Miren, esto va a depender mucho de la revista. En verdad, eso va a depender también mucho del autor. En el caso, por lo que he podido ver por los trabajos que tuve que realizar durante el periodo de posgrado, en la región de América Latina se suele esperar inclusive hasta en estadios grandes pasados de un año, 12 meses, 18 meses, ¿no? Para tener la aprobación de un artículo. No es lo ideal, pero tampoco tenemos muchas veces las circunstancias de publicaciones o revistas debidamente dispuestas, con toda la capacidad que se requiere como para poder precisamente afrontar esa gran producción y gran propuesta de artículos que se quieren publicar. No obstante, esto siempre también depende mucho del autor. Una sugerencia es que si el autor, por ejemplo, no tiene ningún problema en esperar que ese trabajo, esa propuesta de artículo se demore un lapso largo de tiempo, lo puede dejar todavía sometido a revisión en aquella revista que eligió. Pero si esto es parte de un trabajo al cual está supeditado un proceso, como por ejemplo la sustentación de una tesis o la obtención de mi grado, en fin, académico, la sugerencia es que el autor, desde el inicio, se comunique con el editor indicando que él tiene un tiempo limitado de espera, de tal manera que se le den la facilidad del caso al autor que si se ultrapasa de aquel tiempo límite, ¿no? Él pueda retirar el texto de evaluación y simplemente someterlo a otro lugar donde él considere que quizás sea evaluado más rápido. Es muy importante la comunicación que debe existir entre el autor y los editores, de tal manera de que ninguna de las dos partes se vea, digamos, limitada, dado sea por el editor en cuanto a los tiempos que él dedica para que los trabajos sean hablados, como de parte del autor que tiene quizás muchas veces la prisa de que su texto sea publicado rápido por alguna necesidad académica adicional. Entonces, el tiempo es relativo, pero el tiempo básicamente va a depender mucho, ¿no?, de la circunstancia propia de la revista. Bien, tenemos otra pregunta de Janet Rodríguez. Ella pregunta, ¿qué quiere decir un artículo de alto nivel académico? Buenas noches, Janet. Muchas gracias por la pregunta. En verdad, es muy importante que ustedes consideren lo siguiente. Y esto es un poco tratando de desmitificar algo que socialmente debería ser más entendible.
La actividad académica de por sí es una actividad humana más. Si bien es cierto, dependemos de la actividad académica, de la actividad de investigación, precisamente para hacer desarrollos mayores en cuanto a ciencia y tecnología, de todas maneras, toda esta actividad está supeditada por reacciones y factores humanos, ¿no? Entonces, es muy común que quizás en algunas comunidades académicas se utilicen en el argot algunos términos o expresiones en que de alguna manera tratan de distinguir algunas expectativas que hay en la comunidad académica. Me explico. Por ejemplo, cuando alguien dice artículo de alto nivel académico, se entiende que es un artículo donde se entiende que es un artículo en el cual ha habido una fineza muy amplia en cuanto al nivel de estudio, de metodología, de trabajo, ¿no? Se entiende que es un artículo muy, en el cual se ha invertido muchos esfuerzos de parte de un grupo de académicos, ¿no? Igualmente cuando se habla también de factor de impacto, ¿no? Que es una palabra que se ha extendido mucho y que no es otra cosa que habla de en qué medida esa productividad, esos artículos, esas investigaciones ha redundado en la comunidad académica y en la sociedad en general, ¿no? Pero, ojo, no nos confundamos porque estas expresiones son, reitero, referenciales, ¿ok? Muchas veces hay trabajos de un alto valor y de mucha influencia, mucho impacto, ¿no? Que no necesariamente son reconocidos hasta pasado un buen tiempo, ¿no? Recuerden que muchas investigaciones, como la de, por ejemplo, científicos tan conocidos como Albert Einstein, ¿no? Han pasado por muchos años hasta que el reconocimiento del grado de influencia o impacto sea identificado, ¿no? Pasó más de 4, 5, 6, 10 años, ¿no? Para que sus trabajos de alguna manera sean reconocidos por la comunidad académica. Entonces, un artículo de alto nivel significa que entiendo yo, que hay mucho trabajo dedicado para que sea un buen trabajo, un buen artículo, ¿no? Pero reitero, también estamos hablando de expresiones coloquiales propias de una comunidad académica, ¿no? Muchas veces un artículo de alto nivel también puede ser confundido porque simplemente lo hizo una eminencia o una vaca sagrada académica, por decirlo así, por usar otra expresión coloquial, ¿no? Pero reitero, estas cosas hay que entenderlo en su contexto, tampoco nos dejemos mucho impresionar y seamos más objetivos. Ciencia se hace de una manera, la ciencia tiene que ser reproducible, tiene que ser válida y obviamente el impacto de influencia que ésta tenga, ese estudio que tenga, obviamente va a tomar el tiempo que requiera para que sea valorado y validado como lo que es, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Kevin y ya vamos a tratar de avanzar rápido con las preguntas porque sí tenemos varias que responder. Pregunta, bueno, dice, ¿algunas técnicas o software que nos pueda recomendar para evitar plagio de nuestros alumnos? Bueno, no es el propósito, obviamente, en una intervención de este tipo, dar nombres de productos, porque concretamente son productos, ¿no? Pero en todo caso, yo sugeriría quizás que además de los software antiplagio que se utilizan hoy por hoy, que hay varios, hay como 3 o 4 nombres muy conocidos en nuestro contexto, ¿no? También se consideren aquellos que no necesariamente son software propietario, ¿no? El caso de Google, por ejemplo, tiene dentro de Google Academics, tiene precisamente, bueno, sí, dentro de la línea de productos de Google tiene una opción que nos va a permitir de alguna manera ver el nivel de duplicidad de textos y de alguna manera aproximarnos a qué porcentaje, nivel de potencial similitud que existe en un texto, ¿no? No podemos hablar de antemano de plagio porque plagio es todavía un proceso en el cual se han validado muchas cosas y se llega a una conclusión. Hablemos de similitud de textos. Entonces, yo quizás me inclinaría más a las herramientas de Google, a una herramienta de Google que lo puedan verificar precisamente del buscador, ¿no? Que es libre y que nos permite ver de alguna manera cuál es la similitud que existe entre trabajos académicos y bueno, probemos eso y sobre la base de eso comparémoslo
respecto a los software propietarios que existen precisamente para evaluar similitudes de textos académicos. Bien, Cristel Guillén pregunta, ¿se puede publicar un trabajo que ha sido presentado en algún congreso, memorias o resumen de estos eventos? Muchas gracias por la pregunta, Cristel. Es una pregunta que en verdad me agrada bastante por lo siguiente. Depende mucho de la comunidad académica en la cual estemos para saber qué trabajos presentados durante el proceso de investigación, porque ojo, uno inicia el proceso de investigación, un proceso o sea, en tu maestría, en tu doctorado, en el posgrado, y vas durante el proceso de investigación, vas a ir presentando pequeños pósters o tus ideas en congresos y eventos, ¿no? Y obviamente va a llegar un momento en que también quieres llevar todo esto a una publicación más concreta, como un artículo, ¿no? La mayoría de comunidades académicas hoy por hoy se permiten presentar textos que de alguna u otra manera ya han tenido un precedente como un póster, como un texto, un artículo de congreso, una ponencia de congreso o memoria de este tipo de eventos, ¿ya? Pero es también muy común que cuando sometas este texto, esta contribución a una revista, también informes al editor de la revista que ese texto está basado en, obviamente, presentaciones previas que han habido en congresos, ¿no? Para que cuando también se haga la evaluación del texto y se encuentre la similitud, porque prácticamente se ha presentado ese texto o esa idea ya en un evento previo, ya queda algún registro por ahí en cuanto a ideas, párrafos y demás con tu autoría, y obviamente esto se va también a verificar cuando se haga la evaluación de la similitud de textos en línea, ¿no? Entonces, es importante que se informe de esto durante el proceso de envío de tu texto. Es muy importante, ¿no? Como te digo, hoy por hoy ya se aceptan estos trabajos basados en eventos previos y son válidos, pero obviamente va a depender mucho de las revistas. Yo sugeriría que busques efectivamente una revista que tenga esa perspectiva abierta, ¿no? De ciencia abierta en la cual simplemente se acepte tu trabajo, pero obviamente tú también informándole que ya fue previamente presentado en un congreso o un evento similar. Bien, hay otra pregunta también interesante de parte de Jordan Ismael. Pregunta, si realiza un estudio conjuntamente con varios profesionales, ¿cómo defino el orden de autoría en el artículo? Muchas gracias por la pregunta, Jordan. Esto, reitero, va a depender mucho de los contextos académicos en que estamos. Me explico. Hoy por hoy, por una cuestión de las facilidades que nos brindan las tecnologías de información y comunicación para el ámbito precisamente de la comunicación científica, prácticamente es irrelevante, ¿no?, el orden en el cual irían los autores, ¿ok? No obstante, por una cuestión vamos a decirlo así, de criterio ético que existe en los mismos grupos de investigación, suelen ponerse, por ejemplo, por delante los autores nuevos, o sea, los autores neófitos y los autores experimentados al final. Esto por lo común suele suceder cuando tú estás trabajando un texto, por ejemplo, con tu orientador, ¿no? Con aquel profesor que de alguna manera te está sirviendo, te está asesorando en tu trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, en la práctica es irrelevante el orden. Sin embargo, no podemos negar que aún todavía existe, vamos a decirlo así, una cultura subjetiva en la comunidad académica en la cual todavía se aprecia mucho el orden en que va. Y esto era porque antiguamente, cuando tú hacías la citación, ¿no?, en sistemas mecánicos, porque obviamente los textos eran impresos, muchas veces si ponías a muchos autores, obviamente solamente quedaban visibles aquellos que iban al inicio y no aquellos que iban al final. Sino, ¿cómo se explica hoy, por ejemplo, que hay artículos que tienen más de 200 autores, 500 autores? Yo he visto algunos artículos en los cuales, por ejemplo, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman tiene investigadores que están participando en artículos globales, masivos, con varias muestras donde están
prácticamente más de 300 autores, ¿no? Pero el autor está ahí, y es fácil identificar porque los sistemas ahora nos permiten saber la afiliación del autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría que por una cuestión práctica, es irrelevante el orden, ¿no? No obstante, en algunas comunidades académicas, ¿no? Aún todavía prevalece una pauta, un criterio de orden de acuerdo a, digamos, el nivel de experiencia en investigación. Pero reitero, personalmente es irrelevante para mí el orden, ¿sí? No obstante, muchos van a decirme también que en sus comunidades académicas todavía existe una pauta. Pero obviamente esto es relativo. Bien, tenemos una pregunta de David, David Rodando, David Rolling. Rol. ¿Cuál es el beneficio de publicar un artículo en una revista? Y por otro lado, ¿hay un límite para que una investigación sea publicada? Creo que la última ya se respondió. Sí, en todo caso, vamos por la primera parte de la pregunta de David. Muchas gracias por la pregunta, David. El beneficio de publicar un artículo en una revista. Bueno, obviamente, para aquellos que están haciendo carrera académica, es importante publicar. El sistema académico hoy por hoy, y prácticamente es la tendencia global, se basa precisamente en el mérito productivo. Entonces, aquellos que publican más sobre estudios e investigaciones van a tener un reconocimiento mayor al momento de sus evaluaciones académicas. Entonces, si tú hablas de un investigador, un investigador también está en función de su actividad propia de investigar y por ende publicar. Es la forma, digamos, contemporánea mediante la cual nosotros vamos a recibir un reconocimiento, ¿no? En función a la productividad. Entonces, esto es, reitero, siempre que nosotros estemos en un contexto en el cual nosotros queramos tomar una posición dentro del ámbito académico, ¿no? Entonces, la productividad está muy vinculada a esto, y esto inclusive pasa por ya otros, vamos a decir, otros elementos sociológicos, porque finalmente el ámbito científico es un ámbito social y hay una economía de la actividad científica también, y por ende hay varios elementos y varios actores y muchos valores en este entorno. ¿Okay? Entonces, si hay un beneficio de publicar un artículo en una revista, sí, el beneficio es concretamente el prestigio y obviamente la validación y el reconocimiento dentro de una comunidad académica en la cual uno quiere, digamos, ser identificado y ser de alguna manera reconocido. El reconocimiento académico es muy importante y de ahí la productividad y por ende la publicación de artículos en revistas o en otros medios académicos es importante, tiene ese valor, tiene ese beneficio. Bien, tenemos otra pregunta de Eloy. Pregunta, ¿el término publish o perish es importante para un académico? Muchas gracias, Eloy, por tu pregunta. Miren, en el ámbito de la ciencia actual existen posturas respecto a las, digamos, a las tendencias que hay en el ámbito de la comunidad científica internacional. Publish o perish, publicar o perecer, es importante en la medida en que tú deseas mantenerte en el actual sistema académico que prácticamente se está implantando casi en todo el mundo. En países como en Perú, aún recién esto está en proceso de adopción. En otros países, quizás con un trabajo académico-científico ya con más años, caso de Brasil, caso de Colombia, caso de México, caso de Chile, estamos por decirlo en esta región, esto ya se ha adoptado. Comento rápidamente, en Argentina desde hace unos años y también ya en Brasil,
Hay inclusive movimientos en contra del productivismo académico. ¿Y a qué me refiero con productivismo académico? Y es que los docentes universitarios están supeditados a una cuota de publicación anual para poder mantener su situación de docentes. Esto hasta cierto punto es válido y comprensible, pero no es válido y comprensible cuando al mismo tiempo que te piden investigar y producir una cantidad X de investigación, también te incrementen la carga académica o inclusive te agreguen carga administrativa. O sea, uno no puede, uno no puede pretender tener investigación de calidad cuando tienes muchas horas de clase o de aulas y cuando además tienes que desarrollar actividad administrativa en tu universidad o centro de investigación. No es viable. Y no es viable porque si ustedes comparan un poco el perfil de un investigador a tiempo completo en otras regiones del mundo, como es en el norte, respecto a los investigadores a dedicación, entre comillas, exclusiva en el sur, se van a dar cuenta que en el sur, por decirlo aquí en América Latina, aquí en América del Sur, o Centroamérica, o de América, esto es definitivamente muy distinto a lo que se tiene en otras realidades donde quizá los investigadores, los científicos tienen mejores condiciones para desarrollar investigación, mientras que aquí quizás aún estamos en un proceso en el cual, si bien es cierto, se exige productividad, no sean todas las condiciones del caso. Entonces, publicar o perecer publis o peris es un cuestionamiento inclusive, y quizás también puede ser una crítica al sistema académico científico que tenemos hoy por hoy. No obstante, es también un reto, ¿no?, en cómo se va a asumir o tomar esta actitud, ¿no?, de la comunidad científica y cómo es que se va a llevar para el caso de la comunidad científica, en este caso latinoamericana. Bien, tenemos otra pregunta de Sonia Bermúdez. ¿Existen otras normas además de APA para las ingenierías, para metalurgia, geología, etcétera? ¿Está bien referenciada solo con APA? Gracias por su respuesta. Bueno, creo que varias personas que quizás están acompañando esta transmisión saben que las normas de referencia bibliográfica son variadas, ¿no? Y si bien es cierto, en algunas comunidades se adoptan normas como la APA, que es normas del área de humanidades o ciencias sociales, porque es una normatividad inicialmente creada por el área de psicología, ¿no? Existen otras, ¿no? Por ejemplo, las normas que tiene la AAA, o inclusive las normas ISO. Pocas personas lo saben, pero hay normas ISO para hacer referencias bibliográficas, ¿no?, que a todas luces deberían ser quizás las normas neutras que todo el mundo debería usar, pero quizás por tendencia o por moda académica en algunas comunidades académicas se utilizan normatividad APA o de otro tipo, o inclusive hay comunidades académicas que se crean sus propias normas, ¿no? Sí existen otras normas, además de la APA para ingeniería. Es más, yo creo que en verdad las APA quizás no necesariamente sean las más apropiadas para ingeniería. De que existen otras. Yo de momento puedo tener referencia rápida de que hay normas tanto de la ISO para este caso, y si no me equivoco, me pueden corregir más adelante, también hay normas bibliográficas planteadas por la AAA, ¿no? Ahora, lo importante, creo yo, al margen de las distintas normatividades que existan, es que nosotros tengamos la capacidad de referenciar en cualquier tipo de norma, porque finalmente es una estructura de datos que se intercalan o se relacionan de distinta forma unas que otras y tienen distinta presentación. Yo le sugeriría en todo caso, Sonia, que al margen de eso, de averiguar si existen más normas para tu área, ¿no?, aprendas a usar un gestor de referencias bibliográficas, de tal manera que al mismo tiempo que cargas los datos en tu gestor, puedes simplemente generar con una simple selección en tu sistema de gestor bibliográfico, ¿no?, tus referencias en las normas que te sean solicitadas, de tal manera que sean de manera adecuada. Pocos investigadores, de verdad solamente los investigadores que ya están de alguna manera, vamos a utilizar la expresión, con mucho tiempo de recorrido
en estudio de investigación saben que de la utilidad y de lo muy importante que es usar un gestor de referencias bibliográfico. Bien, tenemos ya las últimas preguntas. ¿Existen revistas donde se tenga que hacer un pago por publicar, pero que tengan prestigio? Muchas gracias, Alfredo, por la pregunta. Bueno, entonces, en el contexto de las revistas académicas y científicas, obviamente la producción de un artículo, ¿no?, amerita muchos costos, ¿no? Desde el mismo hecho de recibir el artículo, evaluarlo, después mandarlo a editar y diagramar, amerita muchos esfuerzos en el camino. Que estos se deben sumar al esfuerzo ya inicial que tuvo el investigador de producir el artículo, ¿no? Ahora, pero yendo por el lado de la publicación científica, ¿quiénes cubren estos costos, no? Actualmente existe en el contexto la tendencia de que se pague por el derecho de procesamiento de artículos, que no es otra cosa que una tasa que se llama a nivel internacional de APC, una tasa por procesamiento de artículos, ¿ya? Obviamente estas tasas varían de acuerdo a cada revista, ¿no? Y por lo común lo que se suele hacer es que esta tasa por procesamiento de artículos se pague cuando el artículo ha sido aprobado, ¿ok? Si el artículo ha sido aprobado, o sea, te han dicho que ya lo van a publicar y ya obviamente te han informado previamente que hay esta tasa de por medio, bueno, sería válido que se pague. Quizás lo que no es muy bien recibido es que por cualquier artículo, así no haya sido aprobado, ¿no?, se pague, ¿no?, una tasa, ¿no?, por recepción de artículo, por ejemplo, ¿no? Existen, sí, revistas revistas de prestigio donde se pagan tasas por procesamiento de artículo, ¿sí? Y que no es otra cosa que una forma de las publicaciones de equilibrar ese costo que amerita precisamente la publicación del artículo. Y esto es porque las revistas muchas veces cuentan con el respaldo de una editorial grande y de alguna forma hay procesos de comercialización para de alguna manera equilibrar y llevar al frente los costos que amerita crear una revista y mantener una revista. Mientras que hay otras revistas en las cuales son hechas con financiamiento o subvenciones de la comunidad universitaria y que aún así este financiamiento, esta subvención queda corta y es a veces necesario para pagar otros servicios tercerizados que están involucrados en el proceso de producción de las revistas, el uso de esas tasas, ¿no? Entonces es válido, pero yo lo que sugeriría en términos generales es que se evalúe bien siempre a qué revista uno presenta sus textos, sus contribuciones, ¿no? Si es una revista de prestigio para tu comunidad académica, sobre todo eso, para tu comunidad académica, y que habiendo este referente, ustedes o el grupo de investigadores considere si vale la pena, obviamente, ¿no?, pagar por esa tasa para que el texto sea publicado. Bien, vamos con la última pregunta. Si un investigador que realizó un trabajo no lo publicó y otra persona lo publica, ¿es adecuado que se presente como autor del artículo científico en una revista cuando el autor en la práctica es otra persona? Muchas gracias por tu pregunta, Mario. Miren, en verdad el tema de la autoría es un tema muy importante y muy delicado que pasa por aspectos éticos. ¿Cómo es que esto se hace más transparente, ¿no? Precisamente un punto importante, y es algo que siempre te solicita, cuando tú presentas un texto a una revista científica académica, es precisamente que declares la originalidad y la autoría de ese trabajo, ¿no? Entonces, en ciencia es muy importante el aspecto ético. ¿Y por qué es importante el aspecto ético? Porque de igual manera como tú vas a decir que todo lo que se investigó y trabajó
fue hecho de acuerdo a cómo se plantea, obviamente tú estás garantizando eso, ¿no? Obviamente tienes que garantizar de quién es la autoría de esas ideas, ¿no? ¿En qué medida nosotros podemos tener confianza en trabajos en los cuales inclusive se ha falseado el nombre del autor original? Porque si se ha falseado el nombre del autor original, por qué entonces no se puede pensar que también se han sido falseados los datos? Que los datos han sido manipulados. Entonces, la actividad científica siempre pasa por criterios éticos y criterios éticos básicos, ¿no? El respeto a la autoría, respeto a los derechos de autor, son elementos muy importantes dentro de la actividad científica. Prácticamente hacer ciencia es como hacer deporte y hay que ser buenos deportistas, buenos académicos, buenos científicos dentro de la actividad científica. Aquello que es de autoría de una persona debe ser respetado como tal y obviamente si hubo errores también deben ser indicados, reconocidos y enmendados, pero debe haber bastante transparencia en los procesos, tanto del lado que investiga como de aquellos que evalúan. Entonces, aquí hay investigación. Entonces, el tema ético es muy importante y obviamente no estaría bien, respondiendo a la pregunta, no estaría bien, sería antiético publicar un artículo que tiene otro autor y indicándolo con autoría distinta. Simplemente no tiene cabida en una concepción amplia de lo que es ciencia y por ende lo que es ética de la ciencia, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los participantes en este primer webinar que hemos realizado como Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Recordar que este webinar llega gracias también al Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional, PMSUT. Agradecemos a los gestores de investigación, a la doctora Ludis Leidis Bermúdez, al doctor Julio Santillán y al magíster Rodrigo Manrique por el apoyo a la gestión de la investigación. Y bueno, para comentarles también a todos los participantes que piden que se compartan en todos los PPTs que se han pasado hoy en la capacitación, es muy importante que llenen sus datos en el registro de participación que hemos colocado en el flyer de invitación para este webinar. También ahí estamos sugiriendo que nos den mucho más temas para poder realizar diferentes capacitaciones en lo que resta del presente año académico en la universidad y por supuesto también aquí en la ciudad de Tacna. Y algo muy importante, doctor, comentarles que más adelante vamos a estar enviando una encuesta para toda la comunidad con el perfil académico y a los grupos de investigación de la UNJBG para que puedan llenar esta encuesta y también conocer un poco más y tener una referencia de los investigadores que tiene la comunidad científica de la Universidad Nacional. Muchas gracias a ustedes y sí, reiterar precisamente esa indicación. El equipo de gestores aquí en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre estamos circulando precisamente para esta comunidad académica una encuesta en la cual estamos tratando de identificar el perfil académico de tal manera que podamos desarrollar actividades de este tipo y otras actividades en beneficio de la investigación. Agradeceremos mucho que puedan participar en esa encuesta. La información de la encuesta va a aparecer también en el portal, en Facebook del Vicerrectorado de Investigación. Y para cualquier consulta adicional también pueden contactarse directamente con nosotros aquí en la universidad a la cuenta de correo pmesut@unjbg.edu.pe, pmesut@unjb.edu.pe. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Julio Santillán. Y como ya lo ha mencionado, toda información de actividades de investigación a través del fanpage Vicerrectorado de Investigación UNJBG
y por supuesto también a través de la página principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Reciban un cordial saludo del señor vicerrector de investigación, doctor Héctor Rodríguez Papúico, y del doctor Pablo Juan Franco León, director del Instituto General de Investigación. Muy buenas noches. Buenas noches.